aquí. Entonces, lo primero que quería comenzar a discutir es acerca de qué es la estadística y por qué es importante para el curso de Machine Learning. Bueno, como ustedes podrán saber, la estadística o la matemática en general está en el corazón del aprendizaje automático porque es la herramienta fundamental para poder generar todos estos modelos que nos permiten los avances que tenemos hoy día en el aprendizaje automático. Y la base de esos modelos es la estadística. Pero la estadística, ¿qué es? En palabras de los propios estadísticos, por ejemplo, Fisher en el año 1922 decía que la estadística en su forma más concisa y concreta eran, eran aquellos métodos que permitían hacer la reducción de los datos, ¿ya? Voy a hablar un poquito más adelante a qué se refiere con reducir datos, pero es como a partir de todo este conjunto de datos que tengo, cómo puedo extraer información que me sea útil y sea relevante para resolver una pregunta que tengo. En el año 58, Cox decía que la inferencia estadística, que es algo que también se aplica mucho en los cursos de introducción, tanto de estadística como de aprendizaje automático, nos lleva desde las observaciones hasta las conclusiones acerca de la población muestrada. Y aquí dice una palabra bien interesante que es población, ¿ya? Cuando nosotros analizamos la naturaleza, por ejemplo, o un negocio, es muy probable que no podamos estudiar completamente todos los objetos o todos los agentes que son partes de ese negocio o de esa naturaleza. Nosotros solo tenemos acceso a una pequeña porción de toda esa población, de todo ese conjunto de elementos que forman la realidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo a partir de esa pequeña muestra, o grande, da lo mismo, pero a partir de esa muestra nosotros podemos generar conclusiones que son un poquito más representativas de la realidad, ¿ya? Y si nos vamos a Wikipedia, por ejemplo, en el año actual, dice que la estadística es una disciplina que se ocupa de varias cosas, ¿ya? De la colección, por ejemplo, de datos, análisis, la interpretación, explicación o cómo se presentan los datos. Ya la visión moderna de la estadística es bastante amplia. ¿Y cómo podemos relacionar la estadística o el aprendizaje automático con la realidad? Tenemos que pensar básicamente que la estadística o los algoritmos de aprendizaje automático son herramientas y según, por ejemplo, Box y Draper, que eran estadísticos muy reputados en el año 87, nos decían que en esencia todos los modelos estadísticos estaban equivocados, pero que algunos sí nos podían ser muy útiles, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, el astrónomo Copérnico, en su libro de Revolution News, nos dice que no es necesario que las hipótesis sean totalmente verdaderas, ni que se parezcan en absoluto a la verdad. Más bien que deberíamos arrojar cálculos que concuerden con las observaciones, ¿ya? Mientras nosotros podamos hacer cálculos y esos cálculos tengan una relación con la realidad, entonces de alguna manera estamos extrayendo información importante de esa muestra. Entonces, típicamente se hace una recomendación. En el curso ustedes vieron el curso, la metodología de CRISP-DM, que yo la resumí aquí en estos breves pasos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasos son recomendados cuando nosotros queramos hacer un análisis estadístico o cuando queramos utilizar aprendizaje automático? El primero y una de las cosas más importantes es explorar los datos, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos un cierto conocimiento de cómo son esos datos, cómo se generan, por ejemplo, qué información podemos obtener a partir de ellos. Y para eso, algo que es muy, muy útil es primeramente graficar los datos. Graficar los datos es una herramienta súper poderosa para poder ir buscando relaciones, por ejemplo, entre las distintas variables. También tenemos estadísticos descriptivos que nos permiten sacar algunas ideas también que son relevantes de las variables. Por ejemplo, qué rango utilizan mis datos numéricamente hablando o en unidades de medida. También podemos sacar estadísticos de dispersión, como la varianza de datos que están concentrados o dispersos son mis datos, etc. Una vez que hemos hecho ese procedimiento, que también, por ejemplo, sería útil si estamos en un contexto industrial, de ir a conversar con las personas que trabajan día a día con esos datos o que los generan,
¿ya? Esas personas probablemente conozcan mucho mejor los datos que un estadístico, ¿no? Porque tienen una íntima relación con ellos, ¿ya? Segundo, es enunciar el problema que yo quiero resolver. Por ejemplo, yo quiero estudiar, eh, quiero estudiar mis clientes, dado una cierta rubro, cierta industria. Por ejemplo, quiero considerar cuáles son mis clientes o qué factores están influyendo en que yo esté perdiendo clientes, cómo puedo, eh, eh, cómo puedo atraer nuevos clientes. O por ejemplo, en ámbitos más científicos quizás, yo tal vez tengo un problema que me gustaría entender. Por ejemplo, cuáles son los mecanismos físicos que detonan la explosión de una supernova. Cosas de ese estilo son las preguntas que yo quiero plantearme que son lo importante, ¿ya? Entonces la estadística tiene un rol más de herramienta que nos ayuda a tratar de responder esas preguntas, pero basado en los datos. El tercer punto es que yo tengo que elegir una herramienta, ¿cierto? Entonces tengo que elegir un método estadístico que me permita responder esa pregunta que yo tengo en mi cabeza. Hay muchísimos métodos estadísticos, hay muchas formas de hacerlo, y este curso lo que plantea es dar las primeras nociones de qué herramientas nos podrían ser útiles para distintos tipos de problemas, ¿ya? Una vez que yo ya más o menos tengo elegido qué método voy a utilizar o qué familia de métodos me son interesantes, yo necesito hacer los cálculos correspondientes. Y para eso típicamente nos vamos a apoyar en software, ¿ya? Actualmente hay un montón de software relacionado con Python, también hay un montón de software hecho en R, que es de muy, muy, muy buena calidad, y así hay otros también software que nos permiten hacer aprendizaje automático de manera más fácil, porque ya las herramientas están construidas, es cosa de utilizarlas y aplicarlas a nuestras preguntas y con nuestros datos. Y por último, una vez que ya hemos aplicado estas herramientas, es hacer una evaluación juiciosa de los resultados, ¿ya? Eso también es súper importante, no quedarse solo con la aplicación de esta herramienta y obtener un resultado, sino que tratar de ponerla en un contexto. ¿Qué nos quiere decir este resultado? ¿Este resultado depende de la elección del método o es independiente de la elección del método? Eso es algo también que es muy importante de preguntarse. Y para eso nosotros podemos definir algunas métricas también. Algunas recomendaciones, sobre todo si eres primerizo en esto, estás recién involucrándote en el área de ciencia de datos y te gustaría hacer una carrera en esta área, es entender que la estadística y los métodos de aprendizaje automático son muy, muy amplios y tienen un alcance muy grande, y también hay variados tipos de metodologías. Entonces, puede ser muy abrumador encontrar un método que te sirva, ¿ya? Entonces, en general, hay varias maneras de hacer lo mismo y eso puede resultar confuso. Entonces, la idea de este curso también es dar las primeras herramientas para que ustedes puedan empezar ya a utilizar estos modelos matemáticos, que a veces pueden ser muy sencillos y a veces pueden ser muy complejos, ¿ya? Otro aspecto súper importante es que las inferencias que nosotros hagamos acerca de los datos no deben depender de elecciones arbitrarias. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo de aprendizaje automático y que tiene hiperparámetros que yo debo modificar, yo, para poder dormir tranquilo, me gustaría que los resultados que obtenga no dependan de esos hiperparámetros que yo elija, ¿ya? Entonces, típicamente, yo voy a intentar usar métodos no paramétricos que no dependan de parámetros, pero si no es el caso, lo más común es que probemos distintas maneras de hacer las cosas. Y uno duerme más tranquilo cuando ha probado distintas maneras de hacer las cosas y llegan a un resultado común. Ya eso es, digamos, la mejor manera de hacerlo. Y por último, que la estadística es solo una herramienta para entender un problema basado en información que generalmente es completa. Siempre estamos incompleta, perdón. Siempre estamos viendo un pedacito de la población total. Por ejemplo, si estamos estudiando estrellas, siempre vamos a ver un pedacito del total de las estrellas que tenemos, que existen en la naturaleza, ¿ya? Entonces, ahora empecemos un poquito con la materia del curso. Tenemos dos grandes grupos de tipos de aprendizaje automático, que está por un lado el aprendizaje no supervisado y por otra parte el aprendizaje supervisado. También podríamos decir que hay otro tercer gran grupo,
que corresponde al aprendizaje por refuerzo, pero que en el curso no se toca realmente. Entonces, por lo pronto, concentrémonos en estos dos grupos, ¿ya? Voy a partir por el caso no supervisado. Estos tipos de algoritmos, básicamente lo que tratan de buscar es patrones dentro de nuestros datos, ¿ya? Y el caso más típico es tratar de buscar datos que se parecen entre ellos, ¿ya? Tratar de agrupar los datos, en objetos que tengan particularidades en común, ¿ya? Lo que se conoce como cluster. Otra utilidad útil de estos algoritmos es la selección de características. Muchas veces tengo conjuntos de datos que tienen una gran dimensionalidad, y con gran dimensionalidad me refiero a que tengo conjuntos de datos que tienen muchos parámetros. Por ejemplo, podríamos pensar que un conjunto de datos podría tener información acerca de la temperatura, de la humedad, de la presión, podría también tener información acerca de, no sé, la cantidad de radiación solar, pero también podríamos tener la temperatura expresada en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Entonces, algo que a mí me gustaría hacer quizás es tratar de encontrar aquellas características que son más útiles para resolver mi problema, ¿ya? Y eso lleva también de la mano la reducción de dimensionalidad, ¿ya? Tratar de llevar mi conjunto de datos que tal vez tiene muchísimas variables a un conjunto de datos mucho más pequeño que tiene mucho menos variables. Los algoritmos no supervisados son súper interesantes porque nos permiten revelar patrones en los datos que no necesariamente nosotros conocíamos antes. Entonces son súper interesantes si nosotros queremos descubrir algo nuevo en nuestros datos. Por otra parte, los algoritmos supervisados no son tan buenos para encontrar cosas nuevas, pero sí para hacer tareas basados en los conocimientos que ya tenemos sobre alguna problemática, ¿ya? Los casos más comunes son problemas de clasificación, regresión y predicción. En el caso de clasificación, por ejemplo, tenemos imágenes y en ellas queremos clasificar las que contienen, por ejemplo, animales, las que tienen personas y las que tienen, por ejemplo, vehículos. Esta es una tarea típica que se resuelve con el aprendizaje automático supervisado. Otras tareas incluyen la predicción. Dado las condiciones actuales meteorológicas en un cierto lugar, quiero predecir qué es lo que va a pasar al día siguiente. Otra tarea típica también es la regresión, donde, por ejemplo, podemos ajustar un modelo a nuestros datos. Más adelante les voy a dar un pequeño ejemplo acerca de qué consiste la regresión. Vamos a partir hablando un poquito acerca del aprendizaje no supervisado. Y vamos a partir primero hablando acerca de cómo podemos reducir la dimensionalidad de nuestros datos. Y a partir de eso nos enfocaremos en encontrar grupos y sobredensidades dentro de los datos. Entonces yo quería partir con un caso astronómico, ¿ya? Para tratar de motivar la reducción de dimensionalidad. Típicamente en un observatorio se toman imágenes mediante un telescopio que son almacenadas en un medio digital. En la parte de la derecha tenemos dos imágenes, ¿ya? La de arriba, si se fijan, tiene indicado con estas rayitas verdes en la posición de una estrella, y en la imagen de abajo esa estrella no está. Lo que pasó aquí es que se tomó una imagen en un instante de tiempo, y a los días después se volvió a hacer una imagen de esa galaxia y se encontró un objeto que antes no estaba ahí, ¿ya? Ese objeto corresponde a una supernova en este caso. Esta imagen tiene, supongamos, es un ejemplo de mentira, pero supongamos que esta imagen tiene alrededor de 500 por 250 píxeles. O sea, podemos decir que la multiplicación de estos dos números nos da la dimensionalidad de esa imagen. Tal vez nosotros tenemos preguntas como ¿cuál es la naturaleza de ese objeto que apareció que antes no estaba? Podríamos preguntarnos de qué se trata, por qué está ahí. Bueno, nosotros sabemos que las supernovas son el final de la vida de una estrella que termina en una gran explosión. Y esa gran explosión la podemos ver que es tan brillante casi como la galaxia misma. Entonces tal vez sería interesante preguntarnos qué mecanismos producen esa explosión. ¿Acaso el ambiente donde está tiene algún impacto también
en esta liberación de energía. También podemos preguntarnos si eso era una estrella, ¿qué masa tenía esa estrella originalmente? ¿O cuánto tiempo dura esta supernova una vez que explota? ¿Cuál es la duración de esa explosión? Entonces, una imagen tiene muchísimos datos. Cada píxel literalmente es un dato y nosotros podemos tomar muchas imágenes a lo largo del tiempo. Ya, por ejemplo, para monitorear el brillo de ese objeto. Este proceso de pasar desde una imagen a un monitoreo, por ejemplo, del brillo, es una reducción, porque yo estoy reduciendo una imagen que puede tener miles de píxeles a un solo punto en un gráfico. Entonces, la siguiente imagen contiene cómo evoluciona el brillo de una supernova a lo largo de distintos días, ¿ya? Entonces, lo que se observa es que la supernova tiene un máximo y que luego decae de esta manera como una especie de campana, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho aquí para generar este gráfico es reducir una imagen en un punto, que es contar cuánta luz, básicamente, tenía mi supernova. Entonces, cada una de estas imágenes la hemos reducido a un punto en este diagrama, ¿ya? Pero tal vez este diagrama de cómo evoluciona la luz es muy interesante, tal vez nos puede dar algunas propiedades, pero también podemos tener alguna motivación física, por ejemplo, para poder determinar eh, cuál es la masa del objeto que explotó. Entonces, lo que típicamente se puede hacer es un ajuste de un modelo. Lo que yo quiero hacer es que se llama un model fitting, que es ajustar un modelo que puede ser motivado físicamente de cómo explotan las supernovas y ajustarlo a mis datos. Ya, por ejemplo, esta curva que está aquí puede estar dado por tres numeritos, ¿ya? Que sería la energía, la masa y la cantidad de material radiactivo. Entonces yo puedo pasar de este conjunto de varias imágenes tomadas en el tiempo a solo tres numeritos, que es la energía total liberada por la supernova, la masa inicial que tenía esa estrella antes de explotar y la cantidad de material radioactivo que además tenía. Entonces, ahora podemos resumir más esa información y poner, por ejemplo, en un gráfico de masa y energía nuestra supernova. Ahora este dato no nos dice mucho, pero lo podemos poner en contexto, tratando de comparando con otras supernovas que han sucedido, ¿ya? Por ejemplo, acá, en este gráfico de un poquito de mentiras, podemos ver que esta supernova que acabamos de estudiar se parece más a las que son de color azul que a las que están aquí pintadas de color rojo, ¿ya? Entonces, algo puedo saber, ¿ya? Entonces, algo me está diciendo que, al parecer, primeramente podemos ver que las supernovas no están dispersas en cualquier lugar del diagrama, sino que se concentran en dos regiones bien particulares. Y la supernova que yo acabo de estudiar, de hecho, se parece mucho más al grupo azul que al grupo rojo, ¿ya? Entonces, todo este proceso de pasar muchísimos píxeles a, a diagramas que tienen muchísima más información, se llama reducir la dimensionalidad o reducir los datos. Hay muchísimas técnicas de cómo hacerlo. Yo les conté uno como con una motivación física detrás, pero también hay otras motivaciones que no necesariamente son físicas, sino que vienen dadas por los datos mismos, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, podemos considerar esta nube de puntos que tiene esta forma así media como una nube de puntos y que está graficada en un eje X y en un eje Y. Hay variados tipos de métodos que nos permiten reducir, por ejemplo, la dimensionalidad del caso anterior. Tenemos métodos que son lineales y métodos que son no lineales, ¿ya? Vamos a partir por uno que ustedes ya vieron que se llama PCA o Principal Component Analysis. Y la idea de este método es buscar, dado esa nube de puntos, cuál es la dirección donde más se dispersan mi nube de puntos, ¿ya? Por ejemplo, acá la dirección donde más se dispersan es esta diagonal indicada por estas líneas de color rosado, ¿ya? Entonces, esta dirección pareciera ser
una mejor representación en cuanto a la dispersión de los datos. Entonces, mediante el PCA podemos transformar mi sistema coordenado XY en un nuevo sistema coordenado XY, pero que va a estar alineado con la dirección de máxima dispersión de mis datos. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo donde tenemos inicialmente estos datos en coordenadas XY, y lo que vamos a hacer va a ser llevarlos a esta dimensión donde se dispersan más y quedarían representados de esta manera. ¿Ok? Entonces pasamos de una representación bidimensional a una representación unidimensional. Hemos logrado reducir su dimensión. Ahora hay que tener en cuenta que no siempre esta reducción de dimensionalidad va a llevar una mejora o una ganancia en cuanto a los datos mismos. Por ejemplo, en el diagrama que muestra dos-dimensionalmente su representación, podemos ver que hay un grupo de puntos que están coloreados rojo, que podría ser una categoría, otro punto que está acá de color naranja y otro punto que están de color azul, y más o menos están claramente separados unos de otros. Pero al llevarle una representación de menor dimensionalidad, es posible que estos datos ya no estén tan claramente definidos o los grupos no estén claramente definidos unos de los otros. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, y a veces estos modelos que son lineales tienen este problema, que no necesariamente son la mejor representación o que no preservan estos grupos que nosotros queríamos. Entonces hay otros tipos de algoritmos que permiten hacer una mejor clasificación o una mejor reducción, que digo, de dimensionalidad. Entonces les quería mostrar un ejemplo, a ver si puedo ir rápidamente a esta página web que tengo aquí. Déjenme compartir la pantalla. Segundo. No. Entonces lo que les voy a mostrar ahora, a ver, rayos. Acá, tensor. Creo que aquí, TensorFlow. Ya. Ahí sí. Entonces lo que vamos a intentar ver ahora, esta nube de puntos que tenemos acá, es la representación tridimensional de un embedding. ¿Ok? Un embedding no es más que la representación de palabras, pero en una representación numérica. Típicamente los embeddings tienen una dimensión de alrededor de 200. Ya quiere decir que cada palabra se representa como un vector que tiene 200 componentes. El problema es que nosotros no podemos graficar 200 componentes, pero para hacerlo entonces necesitamos reducir su dimensionalidad. O sea, estas 200 componentes están representadas aquí en solo 3. Y para poder llegar a solo 3, lo que se hizo fue, se aplicó un algoritmo de PCA, donde buscó las direcciones de mayor dispersión, y basado en eso nos quedamos con las 3 que tienen mayor dispersión, y las restantes 197 son desechadas, ¿ya? Y este es el espacio de palabras, ¿ya? Entonces nosotros podemos pasar con el mouse por encima y nos dice la palabra que corresponde. Por ejemplo, bueno, esto es un conjunto de datos en inglés, entonces protein, configuration, etc. ¿Ya? Lo que sí podemos notar que las palabras que están como más cercanas unas de otras no tienen mucha relación. Por ejemplo, volcanic, radios, providers, realmente no tiene una relación muy importante. Y es que al hacer esta reducción de dimensionalidad tan fuerte, estamos realmente comprimiendo los datos de una manera no óptima, ¿ya? Un algoritmo que se utiliza muchísimo, que es DSNY, que es no lineal, o sea, que realiza una transformación no lineal, guarda de mejor manera la relación entre las palabras, ¿ya? Entonces lo que está haciendo ahora es ejecutando este algoritmo que es iterativo. Entonces en la parte de aquí a la izquierda abajo muestra la cantidad de iteraciones que lleva, y mientras esperamos un poquito,
está calculando las tres mejor, está transformando como los vectores originales de 200 componentes en vectores de solo 3 componentes, pero que guardan relación semántica entre las palabras, ¿ya? Que están dados por estos vectores. Entonces, si se fijan, este algoritmo demora muchísimo más que el algoritmo de PCA ordinario que se calcula muy rápidamente. Entonces ya estamos llegando a las 200 iteraciones. Voy a girar un poquito el mapa. Lo que podemos empezar a observar es que de alguna manera se están empezando a formar grumos. Esto es porque este algoritmo lo que trata de hacer es preservar las palabras que en el espacio original estaban pegaditas las unas con la otra, preservarlo al reducir la dimensionalidad, ¿ya? Entonces, bueno, estamos alrededor de 350 iteraciones, lo voy a pausar. Y quería que exploremos estos grupos que se forman en estas tres dimensiones. Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Si pasamos el mouse por encima, podemos ver que hay palabras que tienen alguna relación. Por ejemplo, keyboard, con keys, con tuning, shorts, como que relaciona estas llaves con acordes, con cuerdas, con escalas, como que tiene, estas palabras están relacionadas porque tienen algún significado que es relativo a la música. Por ejemplo, acá hay otro grupito grande. A ver este de acá. A ver uno que parezca más... este. Por ejemplo, acá hay pronombres de personas, ¿no? Her, his, him, his, who. Son como palabras que están relacionadas. Acá hay otro grupito. Y estas son como letras sueltas que están acá. Aquí parece que están los números. Oh, lo perdí. Pero one... no lo puedo ver. Bueno. Me dio la impresión de que aquí estaban los números. Acá podemos ver que hay lugares como Denver, Miami, Texas, Michigan, como ciudades de Estados Unidos. Y así. Entonces, lo que logra hacer esta representación de reducción de dimensionalidad es agrupar objetos que tienen relación, mantenerlos juntitos a pesar de haber reducido drásticamente de 200 a tan solo 3 dimensiones. Ok, entonces continuemos con la presentación. Este era el ejemplo que les quería mostrar. También se utiliza muchísimo la reducción de dimensionalidad como algoritmos de compresión, aunque tal vez no son tan eficientes como los tradicionales, pero por ejemplo, lo que vimos recién de las palabras, podemos llevar vectores de 200 componentes a tan solo 3. Eso también conlleva una compresión del espacio, ¿ya? Entonces también es otra de las utilidades de estos algoritmos, ¿ya? Entonces solo para comparar brevemente tenemos el algoritmo de PCA, que permite hacer reducción de dimensionalidad y que es súper rápido de calcular. De hecho, como es un algoritmo lineal, es súper fácil también de interpretar. Son rotaciones de los ejes, básicamente, pero que tiene una expresividad limitada, ¿ya? Por ejemplo, no preservaba muy bien las palabras que fueran similares, no las preservaba y no las dejaba como siendo similares también en este nuevo espacio. Por otro lado, vimos DSNY, que sí preserva las estructuras locales, las cosas que están más o menos justitas, las deja justitas en esta proyección de tan solo tres dimensiones y funciona bastante bien, llevándolo en un ejemplo tan extremo de 200 a tan solo 3 dimensiones, funciona bastante bien. El problema es que es extremadamente costoso de calcular. O sea, si se fijaron, se demora muchísimas iteraciones en converger el algoritmo y también la interpretación del espacio resultante es complejo. Ya no puedo escribirlo como una combinación lineal de las variables iniciales, sino que es una combinación bastante compleja de las variables. Ahora vámonos a los algoritmos de clustering rápidamente. Volviendo al ejemplo, por ejemplo, de la supernova. Si en un eje yo tengo la duración de una supernova y en el otro la luminosidad,
y cada uno de estos puntitos representa una supernova. Algo que me interesaría, por ejemplo, investigar es cuántos grupos o tipos de supernova existen, ¿ya? Entonces, yo me gustaría utilizar un algoritmo que pudiera agrupar las cosas que son similares en un mismo grupo y que fueran, y las cosas que tuvieran poco en común estén en distintos grupos, ¿ya? Y esto lo hace, por ejemplo, el algoritmo de Cummings. Cummings es un algoritmo bastante sencillo y consiste en darle un hiperparámetro que es el número de grupos que hay en este espacio. Por ejemplo, podemos decir por examinación visual que más o menos parecen haber 3 grupos. Entonces lo que va a hacer el algoritmo es de manera iterativa ir buscando los centros de estos grupos e ir asignando según la distancia de una estrella en particular a esos centros los distintos grupos. Entonces, esta estrella va a estar asociada al grupo que está más cercano a ella, ¿ya? Y esto nos lleva a un concepto bien clave que es la distancia. ¿Cómo definimos la distancia? Entonces, la distancia va a ser muy importante también en estos algoritmos de aprendizaje automático. Ya, yo creo que ustedes en el curso vieron diferentes tipos de distancia, porque no solo tenemos la distancia lineal, tal vez la podemos medir en metros, sino que también tenemos distancias angulares. ¿Cuál es la distancia angular entre una montaña y la otra? Puedo medir ese ángulo. También hay distancias, por ejemplo, si yo quiero medir cuánto me demoro, eh, cuántas cuadras hay, por ejemplo, desde mi casa al lugar de trabajo, también tengo que contar las cuadras de una cierta manera que es distinto que la distancia lineal. Entonces este es el algoritmo de Cummings, que es bastante sencillo y que asigna los objetos a estos centroides que son definidos de manera iterativa basándose en las posiciones iniciales. Otro algoritmo que es un poquito más sofisticado se llama DBSCAN, que la idea aquí es que uno no le da el número de cúmulos o de grupos de manera previa, sino que el algoritmo encuentra el número de grupos basado en los datos, ¿ya? Lo que sí uno le tiene que dar son 2 parámetros o 2 hiperparámetros, que es realmente el nombre que tienen estos numeritos, que es el epsilon, que es como la vecindad alrededor de un punto, según el cual voy a decidir si el punto vecino pertenece o no pertenece a un mismo grupo. Y también el otro numerito que le voy a dar, o el otro hiperparámetro, es el número de integrantes que tiene que haber por grupo, ¿ya? O sea, yo para definir un grupo le exijo que al menos tiene que tener una cierta cantidad de integrantes. Ya, por ejemplo, podría ser 5. No pueden haber grupos con menos integrantes que 5. ¿Ya? Y bueno, aquí tengo era una animación de cómo iba funcionando, pero bueno, no la puedo ejecutar ahora, pero básicamente lo que logra reconstruir, por ejemplo, este algoritmo es que toda esta circunferencia que forma la cara de este emoticono lo considera un mismo grupo, este ojo lo considera otro grupo aparte, este ojo de acá otro grupo aparte, y lo que está aquí, la sonrisa, también la considera otro grupo aparte. Entonces este algoritmo también es súper interesante, y no solo eso, sino que también tiene la capacidad de los objetos que están muy alejados de un grupo central de clasificarlo como un punto anómalo o un punto ruido. Que también es muy interesante a veces encontrar objetos que son muy disímiles o muy diferentes al resto de los objetos. Una breve comparación entre estos dos métodos. Cummings es computacionalmente muy eficiente, es muy rápido de utilizar. El problema que tiene es que uno debe saber de antemano cuántos grupos va a utilizar. Bueno, hay algunas técnicas para determinarlo, pero en principio uno tiene que darle el número de grupos. Y por último, siempre tiende a generar grupos que son convexos, ¿no? Que son como más bien como una pelotita. Por otra parte, DBSCAN, la gracia que tiene es que tiene pocos hiperparámetros, pero el problema que cuesta un poco afinarlos. ¿Qué valor de epsilon y qué valor del mínimo número de integrantes de un grupo voy a elegir? ¿Ya? Una de las cosas súper importantes que tiene es que los grupos que puedo encontrar son de forma arbitraria, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo del emoticono, podía encontrar grupos que tenían forma de circunferencia, de media luna
o forma de pelotita, ¿ya? Cosa que el K-means no es capaz de hacer. Y otra de las ventajas que tiene DBSCAN es que no todos los puntos terminan siendo clasificados a la fuerza en un grupo, sino que aquellos objetos que son muy disímiles del resto se consideran puntos anómalos, y ahí quedan clasificados de una manera distinta que el resto de los puntos. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar del aprendizaje supervisado, en específico de la clasificación. Entonces la tarea que queremos hacer es, dado un conjunto de entrenamiento, un conjunto de cual yo conozco la verdad de alguna manera, ¿cómo puedo utilizar esa información para clasificar nuevos objetos que yo no sé a cuál de los dos pertenece, a cuál de los grupos pertenece? ¿Ya? Entonces aquí de nuevo tenemos el ejemplo de esta supernova que acabamos de encontrar, que es esta azul, y tenemos en un eje la duración de las curvas de luz de la supernova, cuánto tarda entre que comienza a brillar hasta que ya no la dejamos de ver, y también la luminosidad, o sea, cuán brillante es la supernova. Y podemos ver que los datos que están etiquetados, que tenemos los de tipo 1A y los tipo 2, da lo mismo cuál es cuál, están representados por distinto color aquí. Entonces la pregunta es, dado este conjunto de datos que yo conozco, su etiqueta, ¿cuál es el más probable que pertenezca a mi estrella azul? ¿A estos puntos que son como cafecitos o a los puntos que son rojos? ¿Ya? Entonces, esa es una tarea de clasificación. Y vamos a ver algún algoritmo. El primero es el Support Vector Machine, que lo que busca hacer es encontrar ¿cierto? Una frontera de separación entre las dos clases de datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo más natural sería trazar una línea recta que separe estos dos grupos de distinto color, ¿ya? Y eso es lo que busca hacer este algoritmo. Ahora noten ustedes que yo puedo trazar muchas líneas. Por ejemplo, puedo trazar esta línea que está aquí, pero también podría trazar las líneas que están segmentadas, pero también podría trazar líneas que están cruzando de una hacia la otra y que todas cumplen el requisito de separar las dos clases. Pero lo que hace en realidad este algoritmo es lo que trata de optimizar en el fondo, es lograr que esta calle, o sea, este camino que se genera al separar las dos clases sea lo más ancho posible, ¿ya? Y si se fijan acá, de todos los puntos que están, que nos permiten, que tenemos etiquetado y que nos permiten hacer la clasificación, los más importantes son estos tres que están indicados aquí, ya que se llaman los vectores de soporte, los support vectors que le dan el nombre al algoritmo, ¿ya? Entonces, este algoritmo no solo busca una línea de separación, sino que busca aquella que maximice esta calle que separa las dos clases. Acá tenemos un caso un poquito más difícil, ¿ya? Donde tenemos una clase que está en el centro y la otra clase que lo está rodeando como en una circunferencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo con una línea separar estas dos clases? Bueno, y la respuesta es que no se sabe. O sea, no es posible, perdón. Entonces, pero si nos fijamos bien y hacemos una transformación de estos datos, sí podemos lograr hacer la separación. ¿Y cuál sería esa transformación? Bueno, es utilizar coordenadas que estén centradas aquí, por ejemplo, en el centro de esta clase. Y el primer eje podría ser la distancia que hay desde el centro hacia cada uno de estos puntos. Entonces, si ponemos el eje acá al centro, vamos a notar que esas distancias son muy pequeñitas para los puntos que son cafés, que harían acá más o menos, a una distancia pequeña, mientras que para los puntos rojos esa distancia sería mucho, mucho más grande. Y serían los puntos más a la derecha en este diagrama. ¿Ok? Entonces, al hacer esta transformación, lo que encontramos es que sí podemos separar ahora este problema en dos clases con una línea recta, ¿ya? Entonces, nuestro método de Support Vector Machine se puede extender con algo que se llama el truque del kernel, de pasar
de separaciones que son lineales a separaciones que son un poquito más sofisticadas y que se logran haciendo transformaciones del espacio original de donde se encuentran nuestros datos. Otro algoritmo de clasificación súper usado son los árboles de decisión. Entonces, de nuevo, podemos considerar que tenemos tres clases de objetos, ¿ya? Por ejemplo, supernova de tipo 2, supernova de tipo 1A y supernova de tipo 1C. Y nos gustaría poder separar estas tres clases de objetos. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, ¿cuál sería la decisión más sencilla, por ejemplo, para tratar de aislar una de estas clases? ¿Ya? Entonces, lo primero que podríamos hacer es trazar una línea horizontal, tal que todos los objetos que sean menores a 5 los voy a clasificar como de tipo 2. ¿Ya? Se fijan, si hacemos una línea horizontal acá, todos los objetos de esta misma clase van a quedar bien definidos. Sin embargo, los objetos que tienen luminosidad menor que 5, o sea que están en este régimen de acá abajo, no los podemos distinguir bien si son de este tipo o son de este otro tipo. Entonces lo que podemos hacer a partir de eso es volver a subdividir esta región preguntándonos, por ejemplo, la duración. ¿Es la duración acaso mayor a 10? Bueno, si es mayor a 10, entonces vamos a estar hablando de los tipos de objeto 1C, pero si no, estamos hablando de objetos de tipo 2. Perdón, tipo 1A, digamos, ¿ya? Del tipo que no está clasificado acá, ¿ya? Un poquito de notación, cada vez que nosotros hagamos una pregunta y esta se subdivida a su vez, estamos hablando de un nodo, y cuando llegamos a un momento en que ya no hay más subdivisión, hablamos de hojas o leaves. Ahora, ¿qué pasa si los datos son ruidosos? ¿Ya? Si no hay una clara separación entre una clase y la otra, como en el caso anterior. Si se fijan acá, hay puntitos naranjas cerca de los que están aquí como grises, y los grises también se meten aquí un poquito con los rojos y los rojos con las naranjas. Entonces no hay una decisión muy clara. En ese caso, podemos usar un algoritmo más sofisticado que consisten en aplicar varias veces el algoritmo de árboles de decisión, y después generamos distintos modelos y esos modelos de alguna manera podemos hacer un proceso de votación para decidir si un nuevo objeto corresponde a una u otra clase, ya que son algoritmos de ensamble que en vez de usar un único modelo, lo que voy a hacer es voy a utilizar varios modelos y a partir de esos varios modelos voy a decidir de alguna manera dónde hago la clasificación. También les quería mostrar un ejemplo de un trabajo que realicé yo para encontrar cúmulos estelares, ¿ya? Entonces, un problema que surge en astronomía es encontrar, tiene relación con cúmulos de estrellas, o sea, agrupaciones de estrellas, y es sabido que en la Vía Láctea hay un cierto número de cúmulos jóvenes, agrupaciones de estrellas que tienen estrellas que han nacido recientemente, son estrellas jovencitas. Y si nosotros comparamos el número actual de cúmulos de estrellas jóvenes que se conocen con las otras galaxias, vamos a dar cuenta que hay un déficit, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la pregunta ¿es nuestra galaxia especial que el resto de las galaxias, por eso tiene menos? ¿O en realidad tiene menos porque no las podemos ver nomás, por algún problema en la manera que estamos capturando los datos? ¿Ya? Entonces, yo tomé ese problema e intenté buscar cúmulo. Entonces, yo aquí detallé mi problema, ¿ya? Que sería realizar una búsqueda sistemática de cúmulos estelares jóvenes, y no en cualquier parte, sino que me enfoqué en una región muy en particular que se llama el extremo lejano de la barra de la Vía Láctea. Entonces acá tenemos una representación artística de la Vía Láctea. El Sol estaría ubicado acá. Esta cosa brillante que tenemos en el centro es el bulbo de la Vía Láctea. Ese bulbo es barrado, o sea, tiene una estructura en forma de barra. Esos dos extremos, el extremo que está acá más cerquita del Sol se llama el extremo cercano de la barra y el lado más alejado se llama el extremo lejano. ¿Okay? Entonces yo me propuse encontrar cúmulos en esta región que parecía más prometedor, porque no está tan bien estudiada como el extremo cercano, que es más fácil porque está cerquita,
Y además uno esperaría por modelos de dinámica de la galaxia que se formaran más cumulitos de los que hemos encontrado hasta la fecha. Entonces acá hay una imagen de cómo se ve nuestra galaxia vista desde la Tierra. Esta es una imagen real, ¿cierto? Y más o menos esta es la región que yo quise estudiar, ¿ya? Si se fijan, esta región tiene un montón de manchas café, estas manchas como cafés, ya que es polvo que está en el disco, entonces que hace muy difícil observar las estrellas de esta región, sobre todo en el óptico. Entonces, para tratar de salvar ese problema, utilicé datos infrarrojos, ¿ya? Y aquí un poquito les muestro un resumen de los datos. Entonces, este cuadradito que está aquí es la densidad de estrellas en el infrarrojo que yo obtuve en bases de datos de este lugar. Entonces, las regiones que son más oscuras aquí tienen más datos y las regiones que tienen más clarita aquí es porque hay menos datos, ¿ya? Este pedacito de acá tenía alrededor de 12 millones de estrellas. ¿Qué otra información más aparte tenía de la posición? También tenía información acerca del brillo de esas estrellas en las bandas infrarrojo, que aquí se llama KS. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan brillantes cada una de esas estrellas en esta banda KS infrarroja? También tenía información del color, o sea, de la diferencia entre dos brillos, entre el brillo que está en una banda KS y en la banda J. ¿Qué otra información también tenía? Era la información de los movimientos propios. Esto quiere decir cuánto se mueve la estrellita en el cielo. Uno piensa que si todas estas estrellas nacieron de una misma nube molecular, y como son cúmulos jóvenes, uno esperaría que esos cúmulos tengan como la misma dinámica de la nube que los originó. Entonces uno esperaría que todos esos objetos se estén moviendo más o menos con la misma velocidad, ¿ya? Entonces, la idea que se está planteando aquí, o la hipótesis, es que estos cúmulos de estrellas están, están agrupados no solo en posición, como están cerquita una estrella de la otra, sino también están agrupados en movimientos propios. Ya tienen un movimiento propio o una velocidad bastante característica del grupo. Y también vamos a asumir que tienen colores y magnitudes muy similares entre ellas, ¿ya? O que tienen una cierta estructura definida. Entonces yo lo que hice fue probar distintos algoritmos y esos algoritmos de clustering para poder encontrar estos grupos que yo les menciono. Entonces yo hice un código en Python, aquí está más o menos explicado la estructura. Obviamente yo primero tuve que explorar muchísimo los datos, tratar de entenderlo, cómo funcionaban, cómo fueron obtenidos. Una vez con eso tratar de preprocesarlos un poquito, cómo voy a poder, estos 12 millones de objetos, cómo voy a poder estudiarlos en detalle. Y probé con distintos algoritmos de clustering, K-means, DBScan, hay otros más extraños que también probé. Y finalmente el que me dio mejores resultados fue uno que se llama HDBScan, que es muy parecido al DBScan que les conté recién. Y la gracia es que, bueno, ese algoritmo me dio grupos, distintos grupos. Y lo que hice finalmente, una vez que ya procesé mis datos y obtuve esos grupos, fue primero hacer algunos, bueno, obtuve varios miles de grupos de estrellas. Lo primero fue, como yo estaba concentrado en grupos de estrellas jóvenes, basándome en ciertos criterios físicos, tratar de ir limpiándose esa selección inicial para llegar a un número más pequeño que pudiera ser revisado por una persona, ¿ya? En este caso, un experto. Entonces, de esos miles de grupos que detecté inicialmente, me quedé con unas pocas decenas de objetos que fueron revisadas por este experto y que de la revisión se encontraron 4 cúmulos que son probablemente cúmulos estelares jóvenes, y de ellos, de esos 4, 3 eran candidatos nuevos que no se conocían en la región. Entonces aquí están un poquito como los diagramas de la posición en el cielo, de diagramas de color, la imagen que se utilizó, el diagrama de movimientos propios, etc. Entonces, bueno, se encontraron 3 grupos, entonces fue bastante interesante este proceso, ¿no? Entonces, como les comentaba antes, los algoritmos no supervisados son súper interesantes para encontrar cosas nuevas, ¿no? La novedad. En este caso,
nos sirvieron para encontrar candidatos a cúmulos jóvenes en el lado lejano de la barra galáctica. Otro caso un poco diferente, que es muy sencillo, pero es cómo llevamos a producción o cómo podemos utilizar un algoritmo que hemos entrenado, por ejemplo, aquí es una regresión lineal, transformarlo en un producto, ¿ya? Por ejemplo, este es un caso de juguete nomás, que lo pueden descargar en esta página web, que corresponde, que está basado, digamos, en determinar tu año de nacimiento y tu mes de nacimiento basado en el número de tu root, ¿ya? Entonces acá tengo unos datos que son esos puntitos azules, que son datos de roots, o sea, vamos de un root 2,5 millones hasta un root 20 millones aproximadamente, y para ello yo tenía como la fecha precisa de nacimiento. Entonces lo que hice fue hacer una regresión lineal a estos datos, y entonces yo con esa regresión lineal puedo predecir o estimar la edad cuando nació alguien. Entonces, mediante una pequeña interfaz gráfica de una página web, uno coloca su root en esta casilla y pone predecir, y más o menos te va a dar una fecha de nacimiento de acuerdo con esta regresión lineal. Ahora nosotros podemos criticar, por ejemplo, qué tan bien se ajusta esta línea roja, a mis datos. O sea, claramente en esta región, entre los 2,5 millones y no sé, quizás 6, 7 millones de root, podemos ver que la línea está muy por sobre la tendencia de estos puntos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que tal vez este modelo que elegí yo, que es la regresión lineal, tal vez no es lo mejor para, para, para lo que estoy tratando de predecir. Tal vez también me interesaría, en vez de dar una fecha exacta, tal vez me gustaría dar un rango de edades, ¿ya? Entonces tal vez podría usar algún otro algoritmo un poquito más sofisticado, que en vez de darme una fecha exacta de nacimiento, que probablemente voy a errar, sino darme un rango de fechas basado en estos datos, que también podría ser algo interesante y una mejora posible a este pequeño... ¿Qué otro recurso también tenemos para aprender? Bueno, Python. Python es un lenguaje ya maduro, comenzó en la década de los 90, principios de los 90. No fue pensado en principio para trabajar con datos, para trabajar con, digamos, con algoritmos de aprendizaje automático ni para hacer estadísticas, sino que es un lenguaje de propósito general, pero debido a su sencillez fue adoptado muy fácilmente por la comunidad científica y se crearon en torno a él librerías muy buenas. Una de ellas es scikit-learn, y que yo la encuentro fantástico porque si podemos ir a su... A ver si es que puedo cambiar aquí la pantalla. Podemos ir a su documentación. Aquí está. Entonces, por ejemplo, podemos ir a su documentación y ya de entrada podemos ver que tiene todo un apartado acerca de cómo hacer clasificación, cómo hacer regresión, cómo hacer clustering, cómo hacer reducción de dimensionalidad, cómo puedo elegir, dado varios modelos, cómo puedo elegir el mejor que se ajusta a nuestros datos, cómo puedo hacer preprocesamiento, etc. Por ejemplo, entremos aquí de clustering, ustedes entran acá y de partida tienen digamos, una vista, una visión de todos los algoritmos que son interesantes de experimentar si ustedes quieren, por ejemplo, encontrar cúmulos estelares, ¿ya? Entonces acá están representados con distintos tipos de datos y tienen ejemplos también en código de cómo funciona cada uno de ellos. También hay una breve explicación de cómo funciona el algoritmo detrás, qué funciones matemáticas utiliza, etc. Entonces, si ustedes quieren aprender o tienen un problema, este es un muy buen lugar donde pueden encontrar recursos y ponerse a trabajar de manera rápida. Ok. Otro software, bueno, también hay otra librería, por ejemplo, SciPy, que está más enfocada no en Machine Learning, sino que en computación científica en general, pero siempre hay cosas que aquí que son interesantes de utilizar.
Otro lenguaje que también es súper requerido en la industria, ustedes ven, buscan trabajo en esta área de análisis de datos, etcétera, como científico de datos también. Algo que siempre piden es R, saber R. Y R es un lenguaje que, a diferencia de Python, siempre fue concebido para trabajar con datos. También comenzó en los años 90, así que es un lenguaje maduro, es open source eh, y está enfocado exclusivamente a métodos estadísticos y métodos de machine learning. Entonces también es una gran ventaja poder usarlo y aprenderlo. Yo creo que es importante tal vez tener uno como que uno el que más se maneja, el más fuerte, pero saber el otro también es un buen complemento porque a veces hay, sobre todo R, tiene librerías muy específicas escritas por gente muy experta en el tema. Eh, que a veces se demoran en llegar a Python. Entonces, de repente, saber R es algo, puede ser muy interesante. Así que les recomiendo aprender también R, no solo Python. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Y cualquier duda que tengan pueden hacérmela llegar a mi correo. Eh, eso. Esté muy bien. Chao.